Recuerden que vamos a dar primero la definición, recordar la definición de este producto notable. Recuerden que este producto notable se llama binomio con término común. Recuerden que los nombres nos dicen mucho de cómo es el producto notable, ¿ya? Eso también es útil, digamos, para poder recordarlos y para poder recordar la definición. ¿Cuándo tenemos un producto notable que es de este tipo? Tenemos un producto notable de este tipo cuando tenemos un número o un factor, en este caso que es la x del binomio, que se repite, pero que el otro elemento, ¿no es cierto?, es un elemento diferente. Ahora, esos binomios pueden estar sumándose, restándose, da lo mismo el signo de cada uno. ¿Qué lo hace pertenecer a este grupo de binomios o a este grupo de producto notable? Que tenga una misma letra, digamos, en ambos binomios. Un mismo elemento que sea igual, ¿ya? Y que ese elemento igual tenga el mismo signo también. Y eso hace que sea un binomio con término común. Entonces, ¿cuál es la definición? ¿O cuál es la fórmula para poder resolver este binomio? Muy simple. El término común, que es el x, lo elevamos al cuadrado. Luego, sumamos, ¿no es cierto?, la suma de los términos que no son comunes y lo multiplicamos por el término común. Y luego sumamos la multiplicación de los términos que no son comunes. Estamos dando la definición con un ejemplo inmediatamente, ¿ya? Y entonces ahora operamos esto de x cuadrado, 3 más 4 me da 7, por x, 7x, más 3 por Profe, 4, 12. Dígame. al cuadrado, al cubo y esas cosas son multiplicarlo, ¿cierto? Claro, al cuadrado significa que yo estoy multiplicando x por x. Voy a hacer en otro color para que no se confunda. O sea que si fuera un 2 al cuadrado sería 2 por 2. Sí, 2 por 2. Es Ya, multiplicar la gracias. Eso base quería saber nomás. por sí Quería misma, ¿ya? acordarme. Ya. Y recuerden que esto, si yo multiplico x por x, conservo la base x, tengo los exponentes ahí, 1 y 1, entonces conservo la base x y 1 más 1 es 2. Por eso que me queda x cuadrado. Y ese es el resultado. Ahora, si ustedes tienen que hacer la definición general, tendría que ser x más a por x más b, ¿no es cierto? Ese es binomio con término común. Si nosotros queremos hacer esta definición, decimos que el resultado de esto siempre va a ser x cuadrado más a más b por x más a por b. Y de esa manera resolvemos siempre el binomio con término común. ¿Ya? Es siempre igual. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Hay alguna consulta aquí con respecto a esto? No lo saqué todavía, quiero anotarlo por si acaso. Ya. ¿Alguno tiene alguna pregunta con respecto a esto? Ya. Ya, perfecto. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Aquí menos 9. Sí, Elías, mira, por ahora lo voy a hacer. Elías me está diciendo que yo coloque el símbolo multiplicación entre la X y el paréntesis. Lo voy a hacer por ahora, pero tienen que acostumbrarse al lenguaje del álgebra. ¿Ya? Uno de los elementos que tienen que aprender es a identificar lo que le está diciendo una expresión algebraica. Y en una expresión algebraica no se colocan los signos de multiplicación cuando hay multiplicación.
solamente se colocan uno al lado de otro. Si usted ve una letra al lado de otra letra, se están multiplicando. Si usted ve un paréntesis al lado de otro paréntesis, sin ningún signo, se está multiplicando. Si usted ve un número al lado de una letra, sin nada, es que se está multiplicando. Se tiene que asumir eso. Lo voy a colocar por ahora, pero tiene que acostumbrarse a interpretar eso, ¿ya? Porque es una manera también de aprender, ¿ya? Con eso estamos aprendiendo cómo funciona el álgebra. Entonces vamos a ver este, que es x más 12. Bien, entonces, aplicamos, ¿no es cierto?, la definición. ¿Qué nos dice la definición? El término común al cuadrado más la suma de los términos no comunes. Obviamente, en esa suma tiene que respetar los signos, obviamente. Y multiplicamos por x. Repito, por ahora voy a colocar ese signo de multiplicación, pero tienen que acostumbrarse a que si usted ve un paréntesis al lado de una letra, se está multiplicando. Más menos 9 menos 9 por 12. Entonces, y ahora simplemente hacemos la operación, ¿no es cierto? 9 menos 12 nos da más 3. Y por x, 3x. Y ahora, aquí tenemos que tener cuidado con esto, porque aquí nosotros estamos multiplicando un negativo por un positivo. Y eso nos da signo negativo, ¿no es cierto? Menos por más es menos. 12 por 9, 12 por 9 nos da 108, ¿verdad? 12 por 9 nos da 108. Y eso es todo. Ahí termina el ejercicio. ¿Alguna duda? Porque no se están multiplicando, se están restando, Isidora. Si yo, o sea, se están sumando en el fondo, ¿no es cierto? Está sumando 12 menos 9 o menos 9 más 12. Entonces, recuerda que cuando tú sumas o restas, tienes que conservar el signo del número mayor. Y en este caso, el número mayor es 12. Así que conservas el positivo. Y por eso que queda más 3x. No se están multiplicando, se están sumando. ¿Se entiende? Ya. Voy a hacer un pequeño recordatorio aquí. Vamos a hacer una división. Cambiar de color y decimos, si yo sumo, ¿no es cierto?, algo positivo con algo negativo, debo conservar el signo del número mayor. Si yo, por ejemplo, sumo 8, está muy grande ese signo negativo, ¿no es cierto? 8 menos 10, 8 menos 10 es 2. ¿Y cuál conservo? El signo negativo del mayor, que es el 10, menos 2. Ahora, cuando yo multiplico, signos iguales es positivo. Signos distintos es negativo. Muy simple. Tienen que aprenderse eso. Esas son las cosas que tienen que aprenderse de memoria. En matemática deben aprender cosas de memoria. No es todo, a ver, ir a la sorpresa, digamos, a ver, ¿qué puedo hacer aquí? No, tiene que saber cosas de memoria. Si no sabe la regla de los signos de memoria, está perdido, porque no va a saber qué hacer cuando tenga dos signos negativos, dos signos positivos. ¿Qué se hace? ¿Es positivo o negativo? Y a veces el resultado va a estar malo solamente por el signo. Bien, otro ejemplo. 6 a cubo más 5 por
6a cubo más 7. Ese 7 quedó medio raro, vamos a hacer de nuevo. Entonces, nuestro término común aquí ya no es un x, sino que es el 6a cubo. Todo ese término completo es el término común. Recuerden que un término algebraico es todo el conjunto de letras y números que están separados por signos sumas y restas, ¿cierto? Entonces, en cada paréntesis, que cada paréntesis es un binomio, ¿por qué es un binomio? Porque tengo dos términos. Un término es el 6a cubo, y el otro término, en el primer paréntesis, es el 5, y en el segundo paréntesis, el segundo término es el 7. Y el término común que tienen ambos paréntesis es el 6a cubo, completo. Por lo tanto, si yo aplico la definición, que tiene que ser el primer término al cuadrado, el término común al cuadrado, es 6a cubo, y todo eso al cuadrado. Más la suma de los términos no comunes, 5 más 7, por el término común, que es 6a cubo. Y eso más la multiplicación de los términos no comunes, que es 7 por 5 o 5 por 7, da lo mismo. Entonces, recuerden que cuando yo tengo esta situación de un término que tiene varias letras y elementos, ¿no es cierto?, y está elevado a un exponente, yo tengo que aplicar el exponente a cada uno de esos términos. Es decir, tengo el 6, tengo la a y tengo el cubo. Y ese cuadrado va a aplicarse a todo. Entonces, aplicamos primero al 6. 6 al cuadrado es 6 por 6, ¿no es cierto? Eso nos da 36. Y ahora aplicamos la a cubo al cuadrado. Recuerden que cuando yo tengo una potencia que está elevada a otra potencia, yo multiplico esos exponentes entre sí. Entonces multiplico 3 por 2, 6. Así que me queda a elevado a 6. Más 5 más 7 me da 12, ¿no es cierto? Y ese 12 se va a multiplicar por el 6a cubo. Más 7 por 5, 35. 6 por 12, ¿cuánto me da? 72, ¿no es cierto? 72 a cubo más 35. Y ahí quedamos. Ahí queda el ejercicio. ¿Alguna duda con eso? ¿Pregunta, consulta? ¿Ya? ¿Los demás? Chiquillos, esto de los productos notables es repetitivo, es siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿ya? Ya, quiero que repasemos ahora algunos otros conceptos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de términos semejantes? ¿Cuándo un término es semejante a otro? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuáles eran las dos características que tenía que tener un término para que sea semejante a otro y yo los pueda sumar o restar? Muy bien, Elías, ahí usted me está diciendo la primera característica, que tengan la misma letra. ¿Y qué más? Eso, muy bien, Elías. Muy bien. A ver, cuidado, Matilda, porque ese mismo número que usted me está diciendo tiene que ser el exponente, no el número. Miren, voy a poner el ejemplo. Elías dijo muy bien la respuesta. Cuando es la misma letra y el mismo exponente. Por ejemplo, si yo tengo 2x cuadrado más 3x cuadrado, ¿es la misma letra? Sí. ¿Es el mismo exponente? También. ¿Son términos semejantes? Sí. Así que yo puedo sumarlo. Así que eso es 5x cuadrado. Pero mire con esto, por eso voy a hacer la diferencia con lo que me dijo Matilde, porque, para que no exista esa confusión. Yo tengo
3x cuadrado más 3x cubo. ¿Son términos semejantes eso? ¿Puedo sumarlos? No, no puedo sumarlos. Ahí Esteban me dice que sí, pero no se puede. Isidora me está diciendo que no. Muy bien. No importa, chiquillos, no importa que se equivoquen. Lo importante es que se equivoquen aquí. Porque aquí aprenden a no equivocarse y entonces la prueba les va bien. Yo no puedo sumar eso, ¿por qué? Porque cuando yo digo que tienen que tener el mismo exponente, obviamente me refiero a ese numerito. No importa que este número sea igual. Ese. Da lo mismo que sea igual. Lo importante es que el exponente sea igual. ¿Ya? Entonces, aquí simplemente el resultado de esto, usted no los puede juntar porque no son términos semejantes. Es la misma letra, es la X, pero una está elevado al cuadrado y otra está elevado al cubo, así que no es lo mismo. No puede juntarlos. Entonces, simplemente esto usted lo repite, 3x cuadrado más 3x cubo. ¿Sí? Ahora, otra confusión que usted puede tener. Perdón, aquí lo puse mal yo ahí. Ahí sí. Otra confusión que puede tener, que es lo que me está preguntando Elías. En el primer ejemplo, ¿los exponentes se tocan o no? Yo hago algo con los exponentes y estoy sumando 2x cuadrado más 3x cuadrado. ¿Cambia el exponente? ¿Alguien que me pueda responder? O sea, por ejemplo, yo tendría que también sumar, en el primer caso, 2 más 2, 4, por ejemplo, 5x a la cuarta. ¿Sería o no? ¿O está bien como está? 5x cuadrado. Ya, está bien así, ¿no es cierto? Muy bien, Esteban. Yo no puedo cambiar los exponentes. Los exponentes solo se cambian, Elías, en la multiplicación. ¿Sí? En la multiplicación. Es decir, si yo tengo, voy a cambiar de pizarra, si yo tengo x cuadrado por x cubo, ahí sí. Aquí no son términos semejantes, porque son x las dos, pero son elevados a distintos exponentes. Pero en la multiplicación yo puedo juntar, porque cuando yo multiplico letras, cuando yo multiplico letras, tengo que conservar la base como que fueran potencias y sumar los exponentes. Y eso me da x elevado a 5. ¿No es cierto? Y eso es diferente a decir x cuadrado más x cubo. Porque ahí, como no son términos semejantes, yo no puedo juntarlos. ¿No es cierto? Entonces me va a quedar que eso simplemente es igual a esto, ¿no? No puedo hacer nada más ahí. ¿Se entiende la diferencia, Elías? Entre un caso y otro. Ya. Bien, chiquillos. Vamos a hacer entonces ahora, vamos a recordar entonces los tres productos notables que exactamente Esteban. Solamente se pueden sumar los exponentes en las multiplicaciones, siempre y cuando las letras sean iguales. Porque si las letras son distintas no se puede hacer nada tampoco. Por ejemplo, si usted tiene x cuadrado por y cubo, eso es igual a x cuadrado y cubo. No puedo hacer nada más ahí. Porque no son ni las mismas letras, ni mucho menos los mismos exponentes. Ahora, si usted tuviera los mismos exponentes, tampoco puedo hacer nada. Eso va a quedar igual a x cuadrado por y cuadrado. ¿Sí?
Solamente puede sumar los exponentes en la multiplicación siempre y cuando las letras sean iguales. Si las letras no son iguales, no se puede. ¿Sí? Bien. Es muy bueno esto porque ahí van aclarando las diferencias, van aclarando dudas, ¿no es cierto? Y van viendo, digamos, los detallitos que hacen la diferencia entre entender bien algo y entenderlo así más o menos. Ya, entonces vamos a hacer un repaso. En esta ya última parte de la clase vamos a terminar con un repaso de los tres productos notables. Vamos a anotar las definiciones de los tres y vamos a ver un ejemplo para cada uno. Hemos visto tres productos notables. Cuadrado binomio, a más b elevado al cuadrado. Bueno, a menos b, ¿no es cierto? Puede ser, ese binomio se puede estar sumando o restando. A eso me refiero con a más menos, para no estar haciendo dos ejemplos aparte. Lo hacemos todo en uno solo. ¿Cuál es la definición de del cuadrado binomio? El primer elemento al cuadrado, más o menos, dependiendo del signo del paréntesis, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Ese es cuadrado binomio. Luego tenemos suma por su diferencia, ¿no es cierto? Es decir, un paréntesis donde los elementos se están sumando, que se multiplica por otro, donde esos mismos elementos se están restando. ¿Sí? ¿Cuál es la definición de eso? ¿O el resultado? La fórmula es el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Es el más fácil, ¿no es cierto? Se lo recordamos el día jueves. Hicimos hartos ejercicios de ese. Y el tercero, el que acabamos de ver ahora, ¿no es cierto? Cuando yo tengo x más a por x más b. La definición de eso es sx al cuadrado más a más b por x más a por b. ¿Sí? Importante, ¿no es cierto? Esas son las definiciones que ustedes tienen que aprenderse de memoria. Las tres. Esos son los productos notables. Primero, cuadrado binomio. Segundo, suma por su diferencia. Y tercero, binomio con término común. Bien, la prueba va a ser solamente de eso y de algunas cosas generales como las que vimos recién, cuando un término es semejante y cosas de ese tipo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo para cada uno. Ejemplo para el caso 1. Profe, Dígame, Nicolás. ¿me puede decir estos tres ejercicios que usted acaba de escribir son de distintas cosas, verdad? Sí, son de distintas cosas. ¿Me puede decir el nombre de cada uno? Porque tengo una página de internet donde lo busco para facilitarme las cosas de matemáticas. Ya. El primero es cuadrado de binomio. Cuadrado de binomio, ya, espera un Sí, poco. el primero. Necesito el micrófono porque se está cargando. Ahora sí, cuadrado de binomio. Sí. El segundo es suma por su diferencia. Ya. Y el tercero es binomio con ¿Ya? término común. Binomio con ¿Cuánto? binomio con término común. Ya. Eso nomás. Sí, eso nomás. Ya, entonces vamos a ver un ejemplo para el primer caso, ¿ya? Para el cuadrado de binomio. ¿Cuánto era el último? Perdón. Binomio con término común. Ya, gracias. Siga nomás. Ya, entonces aquí tenemos 4s cuadrado menos 5 al cuadrado, ¿no es cierto? Ahí tenemos un binomio o un cuadrado binomio. Aplicamos la definición que está arriba. Primer término al cuadrado. 4s cuadrado al cuadrado. ¿Qué signo ocupamos? El del paréntesis. Menos 2 por el primer término, que es 4s cuadrado, por el segundo, que es 5. ¿Sí? Más, el segundo signo siempre es positivo, no importa que el signo del paréntesis sea negativo. ¿Ya? 5 al cuadrado. Ahora aplicamos todo lo que hicimos. Recuerden que ese cuadrado va a aplicarse al 4 y al s cuadrado. 4 al cuadrado es 16, ¿no es cierto? 4 por 4 es 16.
Y recuerden que si tengo una potencia elevada a otra potencia, multiplico sus exponentes. 2 por 2, 4. Menos. Multiplicamos 5 por 4, 20, ¿no es cierto? 5 por 4, 20. Y 20 por 2, 40, ¿no es cierto? 40s cuadrado. Y 5 por 5, 25. ¿Alguna duda con eso? Una pregunta chiquitita. Al Dígame. lado de todos los números 4, ¿qué es? ¿Es una A? ¿Una R? Una S. O una C. Es una S. No, donde está el número 1, al lado hay un 4, ¿cierto? 4s cuadrado. Ah, S. Ya, Sí. gracias. Usted ponga la letra que usted quiera. Si no le gusta la S, puede poner una X, una A, una R, la que usted quiera. ¿Ya? ¿No importa? Da lo mismo. O sea, bueno, el ejercicio obviamente tiene que respetar la letra para que se entienda el resultado, pero digamos, para ejercitar, la letra da lo mismo. La letra Ya, representa cualquier número nomás. Entonces usted puede usar la letra que usted quiera. ¿Ya? ya. No, no saca todavía, que quiero escribirlo por si acaso. Me gusta Sí, escribirlo todo para ya, sí, la Nicolás. nota. Ya voy a responder aquí una pregunta. Esteban pregunta si siempre se pone un 2 en el segundo paréntesis. Siempre. Recuerda que allá arriba, mira, te voy a marcar allá en rojo. Mira, lo que dice allá arriba es 2 por AB. Tú multiplicas siempre por 2 la multiplicación de A por B. Y la multiplicación de A por B es la multiplicación que está en los términos que están dentro de paréntesis. Y tú siempre esa multiplicación la multiplicas por 2. Así que ese 2 siempre va ahí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna otra pregunta? Ya, entonces vamos a ir al segundo producto notable. Un ejemplo para el segundo. Suma por su diferencia. Vamos a ver este. Voy a cambiar el color, sí. N cuadrado más 4m por n por n cuadrado menos 4m por n. Recuerden que este paréntesis siempre uno se está sumando y el otro se está restando. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Cuál es la definición? Si volvemos a la pizarra, la que vimos recién, donde teníamos las definiciones, ahí está. La definición la voy a marcar aquí en verde. Me dice que tengo que elevar al cuadrado el primer término menos elevando al cuadrado el segundo término, ¿no es cierto? Muy fácil. Volvemos al ejercicio y entonces aplicamos esa definición aquí. Mi primer término es el n cuadrado, así que el n cuadrado lo elevo al cuadrado. Y le resto el segundo término al cuadrado, que es 4mn al cuadrado. Listo. Recuerden, ¿qué tengo que hacer con los exponentes? Cuando tengo un exponente elevado a otro exponente, multiplicarlos. 2 por 2, 4. Menos, aplico el 2 a todo lo que está ahí. 4 al cuadrado es 16, ¿no es cierto? Ahora, recuerden que si una letra no tiene exponente es porque está elevada a 1. Entonces yo multiplico 1 por 2, 2. Y la n, 1 por 2, 2. Y listo. Ahí terminé. ¿Alguna pregunta con ese ejercicio? Bien. ¿Alguien más? Y vamos al último ejemplo. Ya vimos harto de esto, pero vamos a ver otro más de suma por su diferencia.
5a cuadrado menos 3 por 5a cuadrado menos 10. Entonces tenemos un término común, que en este caso es 5a cuadrado, y los términos no comunes serían el 3 y el 10. Entonces, nuestra definición nos dice que es el primer término al cuadrado más la suma del primero por el segundo, la suma de los dos términos no comunes, menos 3, menos 10, y eso se multiplica por el término común, que sería 5a cuadrado. Y eso se le suma la multiplicación de los términos no comunes, menos 3 por menos 10. Ahora aplicamos, ¿no es cierto? El cuadrado al 5. 5 al cuadrado, 25. Y los exponentes se multiplican entre sí. 2 por 2, 4. Más. Ojo con esto, con el signo. Vamos a borrar el signo ahí. Si yo tengo dos números del mismo signo, se suman, ¿no es cierto? Y conservo su signo, que en este caso ambos son negativos. Así que menos 3, menos 3, menos 10, me da menos 13. Pero ese menos 13 se multiplica por 5a cuadrado. Y luego multiplico menos 3 por menos 10. Estoy multiplicando dos signos negativos. Siempre signos iguales, el resultado es positivo. Menos 3 por menos 10 me da más 30, ¿no es cierto? Ahora me falta multiplicar el 13 por el 5a cuadrado, ¿no es cierto? Este lo copiamos igual. Y entonces, ¿cuánto me da 13 por 5? ¿Alguien que me ayude ahí con eso? Rápidamente. 5 por 3, 15. 1. 5 por 1, 5. Y 1, 6. 65, ¿no es cierto? 65 a cuadrado más 20. Este es menos, ¿no es cierto? Ahí. Menos 65 a cuadrado, porque el 5 positivo multiplicado por el 13 negativo sigue siendo negativo. Bien. ¿Alguna duda con ese ejercicio? No, la misma de siempre, todavía no anoté. Estoy anotando. Ya, perfecto, no hay problema. Ya, chiquillos, nos queda una clase más todavía. El jueves vamos a repasar de nuevo. Así que si tienen alguna duda, por favor, tráiganla ese día para poder resolverla, ¿ya? Ya, chiquillos, entonces me despido. Recuerden que la clase se grabó, así que la voy a estar subiendo hoy. Voy a estar subiendo las clases, las de la semana pasada y esta, para que vayan repasando y vayan Y revisando el todos los ejercicios. binomio, ¿Cómo, Alonso? No te entendí. El binomio con término común. El binomio con término común es este que hicimos al final, po. Este ejemplo que hicimos aquí al final es binomio con término común. El del 5a cuadrado menos 3. El anterior era suma por su diferencia y el de la página anterior era cuadrado de binomio. ¿Sí? ok. Ya, Alonso. Chiquillos, ahora sí me despido. Voy a dejar de compartir aquí. Chao, cuídense harto. Que les vaya muy bien, chiquillos. Nos vemos el día miércoles en física y el jueves en matemática. ¿Ya? Que estén Chao. muy bien. Chao. Chao.